Un minutito, por favor. Bueno, vamos a volver a donde estábamos. Para continuar, entonces, estrategias de sostenimiento de vacunación en contexto de pandemia. Esperen un minutito, voy a ampliar la pantalla. A ver, disculpen. Ahí. Estrategias de sostenimiento de vacunación, entonces, en contexto de pandemia. Calendario nacional de vacunación. De modo general, ¿por qué de modo general? Declarar formalmente la vacunación como una actividad priorizada. ¿Qué significa esto? Esto significa que de alguna manera la vacunación hoy en una situación de pandemia, en una amenaza de un virus desconocido y que de pronto se encuentra la vacunación, pasa a ser una actividad priorizada. Hay que entender que cualquier cosa está antes, en este momento, la posibilidad de vacunarse. Si hay que tener un permiso para el trabajo, es importante darle. Si alguien va a vacunarse y requiere de un transporte determinado, hay que intentar darle. Si es que alguien no puede salir de su casa, hay que buscar llevarle la vacuna a su casa. O sea, hoy es una actividad priorizada. Mantener abiertos los centros de salud que permitan la vacunación cercana al domicilio para evitar circulación innecesaria de personas. Bueno, de esto se ha tratado, todo el país ha implementado, Tucumán, la provincia de Tucumán ha implementado todos los nodos de vacunación en cada lugar cercano al domicilio de las personas para que así no sea una barrera de accesibilidad a la distancia. Y sin embargo, bueno, de alguna manera se ha facilitado también para que las personas que no estaban tan cerca puedan realmente poder acercarse, ¿no? A la vacuna, ya sea porque han ido móviles llevándole a su casa o porque se ha trasladado a las personas para que puedan llegar a vacunarse. Y evitar actividades masivas de vacunación para evitar agrupamientos de personas. Bueno, hoy más que nunca estamos con esta idea instalada de lo que significa el distanciamiento social, de lo que significa realmente la posibilidad de contagiarnos, estamos agrupados o el conglomerado de gente. Entonces, de alguna manera hay que evitar las actividades masivas para que así la vacunación no sea también un centro de contagio. Aprovechar también cada contacto, como hemos dicho, ya hemos explicado esto, con cada centro de salud para fomentar la vacunación. Organizar la vacunación de personal de la salud en los grupos, en los grandes centros asistenciales y del resto de los grupos de la población en los centros de salud extrahospitalarios. O sea, lo que cuando se refiere a centros de salud extrahospitalarios es todo esto que se ha llegado a hacer y que se ha logrado, ustedes todos lo han podido ver en el Club Caja Popular, en clubes deportivos, en el hipódromo, en lugares en donde, inclusive en nodos de vacunación, en la Plaza Independencia, o sea, se ha podido ver que no solo en los centros de salud se vacunaba, también se ha vacunado en una escuela, o sea, sino que son centros de salud organizados, extra hospitales, para que así pueda acceder la mayor cantidad de gente posible. Distribuir el servicio de vacunación en franjas horarias separadas para los diferentes grupos etarios o utilizar días de fin de semana o feriado también, en la medida que han llegado las primeras vacunas y que había tanta necesidad de vacunar a la población, se ha utilizado los fines de semana, los feriados,
en franjas etarias muy amplias. Hoy, como la vacunación avanzó tanto, hay mucha menos gente para vacunarse, entonces de alguna manera está restringiéndose un poco ya el fin de semana, pero en general los primeros meses se ha mantenido hasta los sábados y domingos. Facilitar el acceso a los vacunatorios en hospitales de manera que el ingreso sea independiente de otros servicios. Trabajar para que el vacunatorio no sea por el mismo ingreso de un hospital, sino algo que esté ingresado uniéndose por otro canal, por un acceso independiente. En eso siempre se ha trabajado muchísimo en todo, sobre todo en los hospitales que han tenido los nodos de vacunación, hacer un acceso independiente para llegar a vacunarse. Diseñar tácticas especiales como vacunación en los vehículos particulares, este tema del autovac, que Tucumán ha funcionado tan bien y que Tucumán ha sido una de las primeras provincias en el mundo que ha tenido el autovac, que no ha sido precisamente en la vacunación del COVID, sino en la vacunación antigripal. Ya hace 3 años, Tucumán ha patentado el autovac porque ha sido una estrategia que nace acá en la provincia y que ha podido ser patentada como la provincia por la estrategia esta. Ha sido un éxito y realmente se ha difundido en todo el mundo el tema de ir el autovac o el motovac, que son poder movilizarse en los vehículos sin bajar de los vehículos. En centros deportivos, en escuelas, con espacio suficiente, bueno, en fin, todo esto que ya venimos hablando de estos espacios. Y organizar también las tácticas de extramuro de manera escalonada para transportar la menor cantidad de vacunas posible. También cada uno de estos centros de vacunación ha tenido que tener toda su estrategia y la seguridad de la cadena de frío, de llevar las heladeras para esos centros de vacunación, trabajar con el personal en esos centros de vacunación para que no se ponga en riesgo ni siquiera la electricidad que mantenía las heladeras con la cadena de frío, o sea, todo lo que significa el monitoreo de seguridad para la seguridad de la vacuna y además para la calidad de la vacuna, para que no se altere, para que no se adultere, para que no se lesione la calidad de la vacuna. Disculpen que ahí se ve un poquito superpuesto, focalizar acciones en la población vulnerable. Bueno, esto que hablábamos de priorizar la vacunación en los grupos vulnerables, los niños, las embarazadas, los mayores de 60, de 65 años, personas que tienen enfermedades previas, personas que están transcurriendo enfermedades de riesgo, para lograr llegar a ellos lo antes posible y antes que otras personas. Definir las estrategias diferentes para áreas con y sin circulación de COVID. Bueno, esto fundamentalmente es para eso, ¿no? Tratar de trabajar en los hospitales o en los centros institucionales donde se vacuna, que las áreas de COVID estén separadas de donde va la gente a vacunarse. Y planificar las tácticas alternativas para llegar a la población escolar de 5, 6 años y 11 años hasta el momento de la reapertura de las actividades en la escuela. En todo este tiempo que ha habido cuarentena, que ha habido confinamiento obligatorio, que los niños no estaban yendo a las escuelas, porque ahora ya hay acceso a la presencialidad, pero mientras no había presencialidad, poder llegar a la población escolar de 5 y 6 años que no han ido a la escuela y que no se les ha pedido el carnet de vacunación, para que así no dejen de cumplir el cronograma de vacunación y asistan a su centro asistencial más cercano para colocarse las vacunas obligatorias del ingreso en la edad escolar. Identificar claramente cuáles son las zonas marginadas que tienen difícil acceso, por ejemplo, las zonas de los valles, de la alta montaña, por ejemplo, zonas de, de asentamientos, que son zonas siempre de mucho riesgo porque la gente no está educada para la vacunación y tampoco tiene instalada su responsabilidad respecto de la vacunación. Bueno, todo esto que no debe significar interrupción de los esquemas de vacunación en el resto de los grupos de las poblaciones. No por esto tampoco descuidar embarazados, jóvenes y adultos,
o los niños, los lactantes, o sea, un sistema de vacunación tiene que cuidar por toda la población que requiera la vacunación y tiene que promover de que se cumpla todo el esquema de vacunación, independiente que estemos transcurriendo una pandemia. Y también pensar en esto, ¿no? De refuncionalización del personal de la salud para la administración, como para el registro de las dosis aplicadas. O sea, el personal de la salud ha sido capacitado y tiene que ser capacitado en cómo administrar las dosis, cómo registrar la vacuna aplicada, cómo colocar, cómo conservar, toda la logística, cómo trasladar la vacuna. O sea, hay toda una capacitación en el personal de la salud y como en estos casos, en casos de pandemia, el personal de la salud sale de su lugar original de trabajo para ponerse a disposición en la atención de los pacientes COVID o del sistema de vacunación, a eso se llama refuncionalización del personal de la salud. O sea, que yo puedo sacar un fonoaudiólogo de su lugar para que termine siendo vacunador, dado la necesidad que tenemos de tener un acelerado proceso de vacunación. Este acelerado proceso de vacunación ha llevado a capacitar a todo el personal de la salud en cómo vacunar, las estrategias de vacunación, pero además ha llevado a trasladar al personal de la salud desde su lugar de trabajo original a otros lugares. Bueno, el fortalecimiento de la estrategia de vacunación mediante el acuerdo con los planes de los otros planes de salud, como el programa SUMAR, el programa de los 1000 días, el programa de envejecimiento activo, todo esto hace a que todo sume para que se haga una vacunación masiva y para que el número de personas sea el óptimo para poder erradicar una enfermedad como esta que está castigando a toda la humanidad. La articulación con otros organismos del Estado a nivel nacional y en cada jurisdicción, como pueden ser los clubes deportivos, las asociaciones civiles, se ha recibido la colaboración realmente. La pandemia, si algo ha logrado, es esta apertura de la colaboración y de la solidaridad de todas las entidades para colaborar con la vacunación y con, por supuesto, evitar que el COVID siga propagándose. Bueno, muy bien. Después hablamos un poco de cómo comunicar, qué es esto de comunicar la vacuna, cómo usamos, cuáles serían las herramientas, cuáles serían las estrategias para comunicar, cómo instalamos en la población la responsabilidad de la vacuna y cómo instalamos en la población que se responsabilicen los padres de familia por su grupo familiar, las madres de familia por sus grupos familiares, cómo instalamos también en ámbitos que no son ni de salud ni educativos, cómo instalamos la temática de la vacuna como una responsabilidad. Bueno, y en esto hay una comunicación personalizada, es cuando uno hace una comunicación directa de persona a persona, ¿no? Uno puede ir y saber que hay alguna persona que está poniendo en riesgo a su familia porque decide no vacunarla, o por desconocimiento, o porque está en algún movimiento antivacuna, o porque por razones religiosas, a veces por temores. Entonces, hay que lograr esta comunicación directa de persona a persona y abordarlo al tema de la vacuna de una manera relajada, quitando temores, a partir del diálogo y de la reflexión. Entonces se brinda una información y la orientación necesaria para que esa familia pueda rever su comportamiento respecto a sus esquemas de vacunación dentro del núcleo familiar. Es muy útil, por ejemplo, trabajar con las madres y los padres de familia sobre el valor de que sus hijos tengan el calendario de vacunación al día. Aparte, eso es lo mejor, hacerlo a veces en las casas, llegar hasta las casas de las familias estas, hasta los lugares donde viven, o invitarlos a algún centro vecinal para que así se pueda dar charlas y la gente pueda entender la importancia que tiene. Muchas veces la gente disminuye o menosprecia el tema de la importancia de la vacunación.
Y después está esto de lo grupal, en poder hacer este tipo de comunicación que se da en intervenciones que se llevan a cabo con grupos de personas, de distintas, que pueden ser a partir de espacios, en espacios deportivos, en espacios sociales, en espacios religiosos, y poder nuclear un grupo de personas e instalar la responsabilidad de la vacunación, instalar el beneficio de lo que significa la vacunación, instalar la necesidad que tenemos de salir de esta pandemia y que la única manera en este momento, además de cuidar de las normas de bioseguridad, es vacunándonos. Entonces, este sentido que tiene la educación para la vacunación, instalar la cultura de la responsabilidad de la vacunación, se puede hacer a través de espacios que ya están funcionando y que pueden estar en condiciones de reunir grupos de personas. Tanto la forma de comunicación interpersonal, que se adapta muy bien a la temática de inmunización, como las formas grupales son muy positivas y tienen siempre el fuerte componente educativo. Siempre va a ser a través del diálogo, de la reflexión, de una manera orientativa, de una manera educativa y nunca jamás de una manera imperativa, siempre tratando de dialogar, de reflexionar y de que se entienda el porqué. Luego, bueno, la comunicación comunitaria. ¿Esto qué significa? Cuando uno comunica de una manera comunitaria, permite recuperar y utilizar espacios y modos de comunicación propios de una comunidad. Entonces, cada comunidad tiene una manera de comunicar sus novedades, sus inquietudes, sus quejas, sus reflexiones. Entonces, la vacuna tiene que ser también una instancia de comunicación dentro de la comunidad. No puedo llegar a la vacuna, he ido y no he conseguido que me vacunen, quiero saber algo más sobre la vacuna, si me la tengo que poner o no me la tengo que poner. Entonces tiene que haber espacios comunitarios que indiquen y que eduquen sobre las vacunas. Por ejemplo, las ferias en los sistemas educativos, cualquier actividad artística, obras de teatro, de títeres, revistas, radios o redes escolares, son recursos que sirven como actividades de comunicación alternativa. Y tanto el diseño como la ejecución comprometen necesariamente los esfuerzos y apoyos de la ciudadanía o de grupos o de gente, de personas comprometidas con la salud de la población. Y en esto radica, por supuesto, todo el potencial que tienen los educadores y la gente que va a educar sobre las vacunas, que tiene, seguramente va a multiplicar y va a dar una respuesta inesperada de lo que significa a veces la voz y llegar con una orientación. Así que en ese sentido, la comunicación es una herramienta que multiplica resultados. La comunicación masiva es cuando verdaderamente se puede brindar en forma oportuna y motivar y convocar a la población con la ventaja de tener un alcance masivo. Acá, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo de cómo se ha comunicado vacunación COVID. Dice, cambio de nodo del 107 al hipódromo. O sea, pocas palabras que la gente entienda, pero se dice claramente lo que se quiere decir y cuáles son los días que corresponden y en qué horario. Entonces, el valor agregado de las estrategias de comunicación masiva es que permite trabajar con comunidades que viven, por ejemplo, en zonas alejadas, pero que tienen acceso a una radio, a un televisor, a un WhatsApp, entonces puede ver esta comunicación de manera masiva. Es muy importante la comunicación masiva. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice, si tenés más de 70 años y querés vacunarte contra el COVID, inscribite acá. Esa es la publicidad, digamos. Esa es la comunicación. Entonces eso llega de manera masiva. Entonces, todo lo que es comunicación masiva, gráfica, radial, televisiva, por redes, hoy las redes sociales hacen muchísimo esto, en todas sus formas, combinada con las herramientas anteriores, genera impactos positivos en la población.
sobre todo si se las incorpora también a los medios de comunicación local, porque hay radios que son de una población, radios del interior, radios o comunicaciones que hay de alguna u otra manera barriales. Entonces, todo esto suma, por supuesto, y da ventajas para la población. Y bueno, encarar este tema del empoderamiento, ¿no? Alentar a que todo el mundo tenga esta capacidad de actuar sobre las circunstancias, ayudar a que la gente identifique una oportunidad para vacunarse. Y también no solo se trata de brindar información sobre la vacuna, sino también de estimular la reflexión crítica de la comunidad, por ejemplo, para comprender los cambios en el calendario de vacunación, cuándo le toca al bebé, cuándo le toca al niño que está por ingresar a la escuela, cuándo hay que vacunarse del COVID, desde qué edad se permite o hay evidencia científica para el COVID, cuáles no se pueden vacunar contra el COVID, en fin, poder no solo dar información de qué importancia tiene la vacuna, sino también generar una información de evidencia científica de quiénes tienen que tomar la vacuna y cuándo. Por ejemplo, este otro mensaje, estamos inmunizando a los tucumanos mayores de 70 años. O sea, es un mensaje claro, concreto, para que así, dice ahí claramente, si querés vacunarte, inscribite acá. O sea, que la comunicación no esté cargada de letras, de mensajes, sino un solo mensaje para que todo el mundo lo pueda entender y pueda acceder. Bueno, entonces, como mensajes claves de toda esta educación que estamos intercambiando con ustedes, de este hermoso espacio para hablar de las oportunidades ganadas a raíz de la vacunación, entonces vamos a dejar algunos mensajes claves. Primero, que la eficacia de la vacunación en la prevención de enfermedades ya está demostrada. Se han erradicado enfermedades, se han disminuido enfermedades, han desaparecido totalmente algunas enfermedades. Hay países que están libres de algunas enfermedades por las vacunaciones. Y además, en este momento, en una pandemia, está demostrándose ya todo el efecto que está trayendo la vacunación. O sea, no hay nada que discutir respecto de la eficacia que tiene en la salud y en la calidad de vida el acceso a una vacuna. Los beneficios de la vacunación son tan relevantes que superan los posibles efectos posteriores a la aplicación. O sea, los beneficios de la vacunación es tan importante que si un día yo tengo un poquito de fiebre, me duele el brazo o al bebé ha llorado, no tiene relevancia al lado de lo que significa que ese bebé después, el día de mañana, no va a sufrir una enfermedad, que esa persona, si se enferma y se contagia del COVID, no va a enfermar gravemente. Si esa persona, ese adulto mayor, no va a morir. O sea, todo esto no tiene ningún sentido dedicarse a hablar de los efectos adversos de una vacuna cuando en realidad el beneficio es para toda la vida. Y el beneficio aparte es la vida o la muerte en muchas circunstancias. Las vacunas pueden provocar reacciones, pero generalmente son leves y desaparecen espontáneamente. Rara vez son causa de problemas graves o de problemas a largo plazo. Hay que decirlo claramente para que la gente no tenga temores ni miedo. Otro concepto, las enfermedades prevenibles por vacunación han dejado en el recuerdo millones de muertes o discapacitados antes de la introducción de la vacuna. Tal vez ninguno de ustedes ha vivido lo que ha sido la epidemia de la poliomielitis, que ha dejado miles de muertos y muchísima gente discapacitada hasta que se descubrió la vacuna contra la poliomielitis. La vacuna de la BCG, la vacuna del sarampión, tantas vacunas que han ido dejando en el camino enfermedades que han pasado a la historia. Si bien algunas enfermedades prevenibles por vacunas son poco comunes en nuestro país, los agentes que las provocan se encuentran presentes en otras poblaciones. O sea, hay que tener en cuenta que hay países que tienen fiebre amarilla, que tienen el ébola, que tienen otras enfermedades
y que hoy la globalización y las posibilidades de viaje están exponiendo a todos los otros países. Sin ir más lejos, el COVID era una enfermedad que nació allá en Wuhan, en China, y que en términos de un año hizo un estrago en el mundo. O sea, no hay que pensar que porque está en otros países la enfermedad no hay que prevenir. Entonces, si nos trasladamos a otros países, hay que cumplir reglamentariamente con determinadas vacunas. Otro concepto es que si nosotros nos vacunamos también protegemos a mucha gente y que a otra gente que no puede vacunarse por la edad o por inaccesibilidad. Entonces nosotros somos responsables de la vacunación. La cobertura y la sostenibilidad de los programas de inmunizaciones puede mejorar considerablemente en tanto se reconocen los beneficios de las vacunas. O sea, nosotros tenemos que instalar claramente el concepto del beneficio que tiene la vacuna. Las vacunas ya han demostrado evidencia científica y han demostrado salvar vidas y destruir y desterrar enfermedades y aportar a la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas. La vacuna contra el COVID debe ser un bien público global. Tenemos que saber que no estamos en condición en este momento de ponernos a pensar en movimientos antivacunas cuando hay una epidemia, una pandemia que está matando a la humanidad. Las vacunas como estrategia de prevención primaria requieren de la articulación intersectorial. Recuerden ustedes que si nosotros trabajamos con los actores de la educación, con organizaciones no gubernamentales, con desarrollo social, con medios de comunicación, siempre vamos a poder llegar más rápidamente a toda la población. Así que bueno, los saludo a todos, muchas gracias, espero que haya quedado claro esta clase y bueno, no dejen de pensar que la vacuna cada día tiene más envergadura, salva una gran cantidad de vidas, la mayor cantidad de gente que está vacunada va a generar más rápidamente que esta pandemia se vaya del mundo como se han ido otras enfermedades. Muchas gracias.